en el almacén, en la oficina, en el gimnasio y hasta en la fila para entrar al estadio. Todos se preguntan, ¿cómo viene la cosa? Un podcast de análisis político. Bienvenidos, bienvenidas a este primer episodio de esta segunda temporada, llamémosle, del podcast La Cosa. Pero me dirán, qué raro, porque esto no es un podcast, y no, porque hay cámaras y me están viendo, así que podemos llamar que esto es la segunda temporada de un podcast para los que nos estén escuchando en Spotify, sobre todo, y para los que nos están viendo por el canal de Caras y Caretas TV, que decirles muchas gracias por estar del otro lado y decirles que para ustedes este es el primer episodio de una primera temporada de un programa de stream que se llama igual que ese programa de podcast, que es La Cosa. Así que con esa breve introducción, decirles que vamos a estar compartiendo los días viernes. Para quienes nos quieran ver en vivo, va a estar ahí en este horario, a las 19 horas. Vamos a estar conversando sobre temas de política, básicamente. Yo soy Mauro Casas, soy politólogo, y me van a estar acompañando un equipo de gente muy talentosa, a la que muchos de ustedes seguramente ya las tengan visto de otros lugares, porque son todos jóvenes y todos muy buenos. A quien les voy a presentar hoy, que nos va a estar acompañando en este programa, es Tamara Zamudio, que para quienes no la conocen, también es politóloga, y nos han visto hacer cosas juntos desde hace mucho tiempo, más de una década y media, casi dos, porque el tiempo no pasa en vano. ¿Cómo estás, Tamara Zamudio? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Mau? Compas, estimados, digamos, de Caras y Caretas y también de La Cosa, que vamos a estar haciendo equipo este año, una nueva temporada juntos, Sí. como bien vos decís, y una nueva temporada del podcast La Cosa, reestrenando, nueva escenografía, pero misma esencia, ¿verdad? Sí, formato de stream. Así que bueno, Total. Tengan paciencia, porque estamos aprendiendo, así como todos, a hacer esto juntos. Antes que nada, agradecer a todo el equipo de Caras y Caretas, que son los responsables de que esto se esté viendo así, tan bien, con una estética tan bonita, que han hecho un trabajo brutal durante toda la semana. Se pueden imaginar, los que me conocen, que he sido insistente, puntilloso en los detalles, en las placas, en los videos, en las cosas de las redes, todo. Pero está saliendo todo muy lindo, está todo muy bien, muy bonito, y eso es gracias al trabajo que están haciendo todos ellos y ellas. Así que gracias y por recibirnos en esta que es su casa. Estamos transmitiendo desde el estudio de Caras y Caretas TV. Hechas las introducciones, no la queremos hacer muy larga porque el tiempo que tenemos es finito, así que vamos a aprovecharlo de la mejor manera, que es conversando con nuestro primer invitado de este ciclo. El año pasado no conversamos con Gerardo, hablamos con otros colegas politólogos durante la campaña electoral, pero bueno, ahora me parece que es un momento genial, porque ahora que pasó un poco la lisa electoral, si bien seguimos con calendario electoral, dijimos, vamos a dejar descansar un poco el calendario electoral y hablar de otras cosas que también son muy importantes de la política, así que recibimos con mucho gusto y en particular de mi parte con mucho cariño, mucho respeto y una enorme admiración a Gerardo Caetano, que es politólogo, historiador. ¿Cómo estás, Gerardo? Muy bien, con mucho gusto por ustedes. Que no es la primera vez. ¿Cuántas veces ya hemos hablado en radio? Te hemos tenido en todos los formatos donde estuviste. Muchas veces. Contigo, en forma directa, a Tamara la he leído. La has leído, de muy manera muy insistente. Creo que es la primera vez que compartimos. ¿Cómo te sentís de que Gerardo te ha leído a vos? Es una responsabilidad. No. Hubiera querido repasar mejor. No, y la he destacado porque suelo estar no solamente de acuerdo, porque la cuestión no es estar si no estás de acuerdo es más fácil. No, me gustan sus escritos, me hacen pensar, así que es conocerte de otra manera. Bueno, gracias, Gerardo. Igual hemos estado presentes en eventos porque has formado parte del Informe Anual de Derechos Humanos de Serpaj y ahí hace un par de años estuviste en la presentación, cierto. Muy linda ahí. Así que nada, hemos estado en otros espacios. Hermoso estrenar, digamos, este encuentro en un reestreno también del podcast. Gerardo, ganó el Frente Amplio las elecciones. Te cuento por si estuviste distraído. No te puedo. Ganó el Frente Amplio las elecciones, asumió Yamandú Orsi como presidente, encabezando un cuarto gobierno de la izquierda en Uruguay, con un interregno allí, con 5 años de gobierno de la coalición. Y esta es una excusa para hablar un poco de qué está pasando en el mundo. Y contame más temprano cuando pensamos, bueno, cómo arrancar esta entrevista, porque por suerte sos una persona con la cual se puede hablar de muchos temas, desde muchos enfoques. Y es un mundo diferente, ¿no? A este mundo del 2005, del mundo en el que asumía el Frente Amplio la primera vez el gobierno. Yo pienso que por ahí, corregime si me equivoco, que seguramente me equivoqué, en 2005 todavía veníamos con un poco de
optimismo, de ese mundo más del optimismo, del multilateralismo, de cuando se veía las aperturas en el mundo. Todavía había como un poco de resaca de esa entrada como a un nuevo orden mundial, con sus problemas, con sus cosas, pero que en general, el surgimiento, el avance de las nuevas tecnologías, el avance de la globalización, todo un montón de cosas de los cuales los que éramos gurises en ese momento, había como una suerte como de optimismo global, ¿no? El mundo va a ser un lugar mejor que el que fue hace unas décadas atrás. Y allí se da el giro a la izquierda de América Latina, los progresismos. Bueno, después pasan un montón de cosas en estas 2 décadas y el Frente Amplio ahora gana las elecciones y va a asumir un gobierno en un mundo totalmente diferente. Entonces preguntarte, primero, ¿cómo caracterizarías estos tiempos que corren? Un poco a la Hobsbawm cuando decía tiempos interesantes, nos ha tocado vivir tiempos interesantes. ¿Cómo caracterizás este momento, este momento mundo? Y y nuestro pequeño país, el Uruguay, dando un giro a la izquierda en este momento. ¿Con qué se va a encontrar este nuevo Frente Amplio en este nuevo contexto? Bueno, en el 2005 ya habían caído las Torres Gemelas, sí. Ya estaba ocurriendo la guerra de Irak, pero todavía no había ocurrido ese momento, esa inflexión en términos económicos tan decisiva como la crisis económico-financiera del 2008. Y tampoco se podía prevenir, atisbar fenómenos como el de esta expansión de las nuevas derechas, de las ultraderechas y tantos otros fenómenos. Trump hubiera sido una figura impensable. Claro. Ya gobernaba Putin, pero eso es otra cosa. Hoy vivimos un contexto, que cuesta calificarlo. Está raro, ¿no? El mundo está raro. Rarísimo, es un contexto de enorme incertidumbre. Ya lo era hace algunos años, pero con este trumpismo 2.0 se ha vuelto, diariamente incierto. Claro. Y verdaderamente yo desde hace algún tiempo vengo sintiendo como el preámbulo de la guerra. Claro. Y uno podría decir, pero la guerra ya está. Sí, pero estoy hablando de una guerra mundial. Tenemos guerras regionales con efecto global, como puede ser, por ejemplo, la guerra de Ucrania, como puede ser la guerra de Gaza, Israel y otras, pero una guerra mundial es otra cosa. Y verdaderamente uno ve situaciones y ya naturaliza cosas que de alguna manera siempre había dicho que nunca iba a haber. Yo hoy tengo dudas de la sobrevivencia de Naciones Unidas. Claro. Ya no es la crisis del multilateralismo. Tengo dudas sobre si las bravuconerías de Trump no se van a confirmar. Claro. Tengo dudas sobre la solidez de la Unión Europea. Tengo dudas sobre la consistencia de lo que hemos intentado llamar el sur global. Todo está muy enclenque. Fíjate que por segunda vez en diciembre del año pasado el Mercosur en Montevideo, en la cumbre de Montevideo, acordaba en principio, ya lo había hecho en el 2019, con muchos preliminares, un nuevo acuerdo que se daba por sentado, que se iba a confirmar, entre el Mercosur y la Unión Europea. Hoy, ¿quién puede realmente decir que ese acuerdo va a consolidarse definitivamente cuando estamos viendo que cambió el gobierno en Alemania, claro, que estamos viendo que, en Francia muy posiblemente puede ocurrir lo mismo el año próximo, o si hay anticipo de elecciones este año, cuando estamos viendo a Hungría marcando la cancha en esa zona siempre ríspida como es la Europa central, cuando tenemos una incertidumbre enorme sobre cómo termina lo de Ucrania, cuando también tenemos una incertidumbre extraordinaria sobre esta guerra comercial que desata locamente Trump. Claro. De modo que son dos contextos completamente diferentes.
completamente diferente. En esa descripción que haces, perdón, te hago una nota al pie con un interrogante. ¿Qué hay de cierto en esa visión que a veces se tiene de que Trump, con toda la locura que puede implicar la extrema derecha norteamericana y las bravuconadas, como vos decías, de Trump, pero igual hay intelectuales, hay analistas, hay periodistas que dicen, bueno, pero Trump tiene una postura más de bueno, es América para los americanos, más de mirar hacia adentro, es menos belicista que de lo que fueron las gestiones Obama-Hillary Clinton, Trump no le declaró la guerra a nadie. Hay una mirada ahí un poco más como de cierto, como de querer matizar el peligro que supone Trump para el mundo, decir, no, a ver, más peligroso cuando gobiernan los demócratas, que se meten en todos lados. No sé, ¿vos cómo te llevas con eso? Históricamente ha sido así. Claro. Los demócratas han sido mucho más belicistas, más intervencionistas, que los republicanos, ¿no? Tienen esa visión intervencionista de Estados Unidos defendiendo códigos que ellos entienden que son globales y siendo un poco la policía del mundo. Y los republicanos más bien han estado... no quieren gastar la plata del contribuyente en aventuras por el mundo, digamos. Exactamente. Lo que pasa es que el trumpismo 2.0 es una gran incertidumbre. Yo tiendo a pensar de que Trump no quiere entrar en guerra, pero está desatando fenómenos que pueden radicalizar guerra. Lo que está planteando en Gaza, es inconmensurable. O sea, nadie puede... Es la destrucción total. Es la destrucción total y es, digamos, promover la peor Israel de todos los tiempos. No hablemos de Israel, el gobierno más ultraderechista y más ultrista de todos los tiempos, inimaginable, hasta el 77, que fue cuando por última vez digamos, esa continuidad laborista que después retornó, pero terminó y ganó el Likud. Esto ya no es el Likud. Esto es un gobiernos ultristas. Lo mismo Rusia, la Rusia de Putin. Y esto que de alguna manera sorprende tanto. Trump ofende, ataca, agrede y hasta ahora todos, tirios y troyanos, salvo China, pero todos o no se mueven o si se mueven un poquitito para responder, dan marcha atrás enseguida. Lo de Petro ha sido terrible. Lo de Zelensky. Bueno, Zelensky se tuvo que comer la humillación que se comió y al otro día. Europa. No estamos hablando de cualquiera, Europa. Entonces, hasta ahora, China se mantiene firme y replica. Lo hace en su estilo, que es un estilo distinto, y Putin observa, porque Putin puede ser, de hecho lo está haciendo, uno de los grandes beneficiados de esta situación. Tú lo mencionabas ahí al pasar, digamos, a nivel de la situación geopolítica global, digamos, la crisis estructural que está viviendo Naciones Unidas y todos los organismos multilaterales en este mundo tan tensionado, tan conflictuado, y donde también, ¿no?, muchos gobiernos y muchas derechas están directamente queriendo destruir ese mundo, digamos, del multilateralismo. ¿Vos crees que hay un papel, digamos, que puede jugar en términos de poder resolver algunas de estas tensiones o conflictos que se vienen dando? Bueno, la pregunta me hace acordar de inmediato al célebre libro de un grande para mí como es Daniel Rodrik, Las paradojas de la globalización, un libro del 2012, en donde él habla de lo que empezó a llamar el trilema de la economía global, pero que desde entonces se conoce como el trilema de Rodrik. ¿Cuál era el trilema de Rodrik? Que viene a cuento hoy tanto. Él decía que había tres cosas que en el mundo contemporáneo no podían convivir las tres juntas. Democracia. Que era multilateralismo, democracia en el Estado Nacional y... economía de mercado, ¿no? Y globalismo. Globalismo. Claro. Y globalismo. Entonces él contaba que le hacía la pregunta a sus estudiantes de Harvard. Y los estudiantes de Harvard siempre le decían, hay que sacrificar la democracia en el Estado Nacional. Otros le decían que había que sacrificar el multilateralismo. Y casi ninguno le contestaba que había que sacrificar el globalismo, sobre todo el globalismo extremo. Y él reivindicaba en su libro que en definitiva
había que preservar la democracia en el Estado Nacional, había que preservar el multilateralismo porque era el nombre de la paz, claro. Y que el globalismo, él defendía lo que entonces llamaba un capitalismo 3.0, el globalismo debía ser moderado, porque estábamos en la vía de un globalismo extremo que estaba de alguna manera conduciendo a grandes rupturas. Yo efectivamente creo que todos hemos criticado siempre a Naciones Unidas, a los organismos internacionales, pero cuando no están, por alguna razón, los extrañamos. Pero eso es el peor momento de las Naciones Unidas. Es el peor momento. Por la irrelevancia, digo, porque han pasado cosas peores en el mundo con las Naciones Unidas. Han pasado cosas terribles, guerras, pero no, yo al menos no recuerdo este nivel de irrelevancia de las instituciones globales. O sea, el secretario general de la ONU hoy es una figura a la que no le conocemos la cara, prácticamente, ¿no? Y a la que han insultado de la manera más soez. Pero también la irrelevancia, por ejemplo, miremos a América Latina, de esa sopa de letras que refiere a los organismos de la integración regional. Sí, claro. Nosotros tenemos, 10, 12 instrumentos de regionalismo en América Latina y ninguno de ellos funciona. Sí. Ninguno está hoy en día resolviendo o actuando frente a las tensiones que se están generando, ¿no? Haciéndome a culpa, ¿cuánto daño ha hecho nuestro compatriota Almagro, ¿no? Al frente de la OEA, ¿no? ¿Qué figura nefasta ha sido su gestión? Una figura nefasta y alguien que algún día tendrá que explicar cómo pasó de 5 años de ser el canciller de un gobierno progresista liderado por José Mujica a ser durante 10 años el secretario general de los Estados Unidos en la peor época de la OEA. Y en todo esto, Orsi. Y vos decías el otro día en un programa que te escuché, que decías que es el presidente para este tiempo, el presidente para este momento. Una frase que me gustaría que ampliaras. En este mundo tan convulsionado, un tipo como Orsi, al que tantos han tildado de tibio, de esto, de lo otro. Precisamente por eso. Precisamente por eso. La reivindicación de la tibieza. Por supuesto, por supuesto. Algo de eso. Contra la idea bíblica de ni por frío ni por caliente te vomitaré, sino por tibio, esa crítica a la tibieza. Bien, Orsi no es una gran figura. Incluso poner como título eso, sin, descontextualizando a dónde venía el asunto, lleva a un equívoco, porque yo he sido muy crítico respecto a lo que fue la campaña. Sí, es provocativo, digo, entremos en eso. Claro, y creo que Orsi participó de una campaña que no tuvo grandes figuras. Y realmente creo que su desempeño en la campaña fue un desempeño, que dejó bastante que desear. Sin embargo, tuvo y tiene virtudes que no son muy elogiadas o ponderadas, pero que en un contexto como el actual son importantísimas. Por ejemplo, la moderación, por ejemplo, el ser de alguna manera un hombre de negociación, el no creerse lo que no es, el no creerse llamado a jugar un rol mesiánico, el no creerse, como creo que no se la cree, el que puede ejecutar una diplomacia presidencial que marque destinos, una figura que incluso es cauto hasta con figuras que son todo lo contrario a la cautela, como Milei, un hombre que sabe que Milei puede ser lo que es, incalificable, pero que el presidente de un pequeño país como Uruguay, con tantas restricciones, está condenado a buscar las mejores relaciones posibles, gobierne quien gobierne en Argentina y en Brasil. Totalmente. Entonces, esa tibieza, ese tono no estridente, incluso ese tono... hasta la pausa, ¿no? Que se toma esa pausa para decir, de este tema no sé, no me he informado. Tengo que hablarlo. Esa idea de conformar equipos, de delegar. Yo la verdad que creo finalmente
que en este contexto tan difícil a nivel regional e internacional, la cautela es una virtud. Y bueno, tenemos un presidente cauteloso. Que uno puede esperar que no se va a ir de boca, por lo menos, no va a generar problemas innecesarios. Digamos. No teníamos un presidente cauteloso hasta el domingo. Teníamos un presidente que iba a las cumbres y hablaba. Teníamos a un presidente que se la jugó por Trump, por el primer Trump, que se la jugó por Claver Carone. Cuando Claver Carone, que hoy es el emisario de Trump 2.0 sobre América Latina, una figura nefasta, fue durante algunos años, por primera vez, el primer presidente norteamericano del BID, rompiendo lo que era una tradición. Que tenía su valor, porque si bien el BID está en Washington, siempre se había acordado, y bien que lo debemos recordar nosotros que tuvimos a Enrique Iglesias durante tanto tiempo presidiendo el BID, que el presidente tenía que ser latinoamericano. Y bien, en ese primer deslumbramiento trampista, la calle Pou respaldó a Claver Carone. Después se la jugó todos los boletos al TLC con China. Y además decía, recuerdo una pregunta que le dijeron, pero ojo, pero usted no se da cuenta que hacer un TLC con China no es solamente un tema comercial, es un tema político. No, la política y el comercio están separados. Yo quiero hacer un TLC con China, quiero hacer un TLC con Estados Unidos, quiero hacer un TLC con la Unión Europea, quiero hacer un TLC con Rusia, con todos. Y aparte que es no tener idea de nada, ¿no? Porque los TLC tienen implicancias para las empresas del Estado, para la producción. O sea, en materia que es política, netamente política pública, hasta de transformaciones que hay que hacer en el Estado, digo. Pero en momentos en que, por ejemplo, en las cumbres del 2022, la OTAN asumía como doctrina estratégica, la doctrina estratégica de los Estados Unidos, que es la defensa integrada, que establece como primer enemigo a Rusia, pero como el enemigo estratégico a China. Bueno, ¿cómo aceptar, como aceptó la cumbre de ministros de defensa bajo el gobierno de la calle Pou, cómo aceptar también esa doctrina de defensa integrada que pone a ese poder del que dependes tanto, es tu primer socio comercial, como enemigo estratégico? Entonces, prefiero la cautela, prefiero, un presidente más moderado en sus formulaciones, lo cual no quiere decir un presidente anodino, quiere decir un presidente negociador, tanto en lo interno como en lo externo, y un presidente que, da pasitos y busca los acuerdos. Y en este mundo en el que estamos de tanto payaso, un presidente que ya no te haga pasar vergüenza es un montón, ¿no? Ya no, es un montón, es como la vara está bajísima, como así. Y además, a este presidente que en plena campaña lo presentaron como tribilín, sí, en lo que era ya no un agravio personal, era un agravio a la solidez democrática. No se habla de esa manera frente a un candidato. Bien, finalmente ganó, ganó por distancia, y hasta ahora por lo menos no se la ha creído. Yo no me duelen prendas. Cuando cometa errores se los voy a decir con igual fuerza con la que se los he dicho a otros presidentes. Pero si tengo que elogiar la tibieza o la cautela o el espíritu de negociación, lo voy a hacer, y creo que es una virtud en este mundo tan complicado. Bien, en esa tibieza, digamos, de todas formas, hay, como tú decías, cierto talante de poder, tener cierta honestidad a la hora de, marcar su presencia o marcar algunos conceptos. Durante lo que fue la apertura, digamos, y el discurso que daba frente al Parlamento, frente a la Asamblea General, habló mucho sobre esta cuestión de luchar contra lo apolítico, digamos, o también la libertad bien entendida, ¿no? Queriendo justamente disputar un poco el concepto de la libertad que lo ha tomado bastante la derecha, y en particular, por ejemplo,
ejemplo, creo que fue un tiro por elevación, o bueno, una contestación solapada, si se quiere, a lo que viene siendo el discurso de la libertad, de la libertad avanza del Milei, pero también, obviamente, de lo que son las derechas extremas. Eso, y te lo vinculo un poco también con su posicionamiento en términos regionales, en esto que conversábamos, ¿no? ¿Cómo visualizás, digamos, el posicionamiento del gobierno de Orsi en estos discursos de antipolítica o en estos discursos de extrema derecha que no solo están a nivel global instalados, sino también muy cercanos y que van a formar parte también de la disputa ideológica, digamos, en algunos espacios como pueden ser el Mercosur o también estos espacios regionales o de órganos y de espacios regionales? A ver, yo espero de Orsi una política exterior no ideológica. ¿Por qué? Y bien, porque estamos en el momento del realismo geopolítico. Y si nunca es conveniente atar la política exterior a las asociaciones ideológicas, lo cual no quiere decir no estar más cerca de aquellos con los que pensás mejor. Quiere decir, como hace por ejemplo el presidente Boric, que dictadura hay en Cuba, en Venezuela y en Nicaragua. Y no me importa si supuestamente, porque habría que probarlo, son de izquierda. No, son dictaduras. Y hay que decir las cosas como son. Espero de Orsi posiciones muy claras en ese aspecto. Espero de Orsi un posicionamiento integracionista. Él ha sido un hombre de la integración, viene de un espacio político, el Frente Amplio, pero también el Movimiento de Participación Popular. Su mentor, José Mujica, es un hombre, ha sido un hombre de la integración. Bueno, espero que en el momento de mayor desintegración de América Latina empuje en esa dirección. Y también espero que no cancele a aquellos que no piensan como él. Por el contrario, esta sabiduría que le ha ganado a Mujica al final de su vida ha hecho que Mujica una y otra vez haya dicho que en las iniciativas internacionales hay que evitar la cancelación ideológica, lo cual no quiere decir negar la aproximación ideológica. Espero también que no cometa un error, que veo que algunos de su entorno están al borde de hacerlo. Uruguay ya no es aquel pequeño país que tenía que pendular entre Argentina y Brasil. Hoy la cosa es más complicada. Pero Uruguay no puede estar con Argentina contra Brasil y no puede estar con Brasil contra Argentina. La idea aquella de viajar en el estribo del Brasil, como dijo el Pepe, no. Y menos esa idea, que es equivocada, de que Brasil es la China para Uruguay. No, eso es no entender la geopolítica mundial. Brasil es un país muy importante en la región, es el país más importante de América del Sur. Habría que ver si lo es también de América Latina, porque ahí ha tenido siempre un litigio con México. Claro. En su momento lo tuvo con Argentina, pero hoy con Argentina ya no lo tiene. Pero Brasil la tiene complicada y además uno no se puede atar con democracias en las que hoy está Lula, pero antes estuvo Bolsonaro. Claro. Uno tiene que buscar construir institucionalmente y bueno, no se puede confundir la relevancia estratégica que puede tener China, 1.400 millones de personas, el primer socio comercial de todos los países. De todos los países sudamericanos, por lo menos. Creo que salvo Colombia, y ahora no sé, de todos los países sudamericanos. No hay otra alternativa, lo cual no quiere decir poner todos los huevos en la misma canasta. No, comerciar con todos, pero no equivocarse. La relevancia de Brasil como actor global nunca sustituirá lo que puede significar para Uruguay un país como China, que es hoy por hoy el país que le hace frente a los Estados Unidos de Trump. Yo quería a esta conversación agregar un componente más para el lado del desarrollo, ¿no? Porque es una palabra, yo pensaba que
hace un par de décadas atrás, estábamos todo el tiempo hablando de desarrollo. Era como el término de moda, ¿no? Nosotros que nos escolarizamos en los tempranos 2000, que entramos a la facultad en el 2008, y era como la palabra de moda. Se creó una licenciatura en desarrollo en nuestra facultad, ¿no? Muy importante. Y bueno, se creaban ministerios de desarrollo en toda América Latina. Era la palabra del momento. Y sin embargo, ahora como que es una palabra que ha caído, ¿no? Hasta en su uso, hasta en su importancia, y estamos discutiendo poco sobre desarrollo. Y me pasó durante la campaña, que uno escuchaba sobre todo en el Frente Amplio, bueno, un conjunto de compromisos, ¿no? De abatir la pobreza infantil, mejorar la calidad del empleo, invertir más en educación, en ciencia, tecnología, todos objetivos loables, compartibles casi que por cualquier persona, pero sobre todo por personas que estén en el cuadrante progresista del mundo, ¿no? Ahora, muy poca discusión sobre, bueno, ¿cómo se va a bancar esto, ¿no? ¿El Uruguay qué va a hacer? O sea, ¿Uruguay va a seguir esperando que venga cada tanto una papelera o algo y ponga 800 palos verdes o 1000 palos verdes? Y bueno, y con eso cada 5 años levantamos y mientras tanto es como que no pareciera haber una profundización en una conversación más sobre la economía del Uruguay, sobre los límites que ya han mostrado, los límites del crecimiento de nuestro país, porque el Frente Amplio lo vivió, momentos de límite de los precios internacionales. Entonces, quería preguntarte un poco, ¿vos qué estás pensando en esa materia, en términos de desarrollo? Preguntas así sencillas, como concretas, ¿viste? Pero grandes preguntas, porque son las preguntas centrales. Así como yo puedo elogiar la moderación en ciertos aspectos, por ejemplo, la moderación es una virtud de una construcción democrática, la moderación es una virtud... en las relaciones internacionales, como estás diciendo, en las ni que hablar. internacionales, sobre todo en un momento tan difícil. En otras cosas soy muy radical. Mientras América Latina siga dependiendo de un modelo de estrategia de inserción internacional que supone... digamos, la venta de alimentos sin procesar y la venta de minerales sin procesar, de acuerdo a un esquema ultra extractivista, sí, que horada el medio ambiente, bueno, podremos mejorar indicadores parcialmente, pero ojo, dependeremos, y vaya que el Uruguay depende, de las oscilaciones del mercado internacional. América Latina, si no vuelve a una visión realista, creativa, innovadora, no se trata de volver a la CIDE de los 60, no se trata de volver al viejo desarrollismo, con sus mejores inspiraciones, pero se trata de construir otras alternativas. Pero ojo, alternativas que impliquen desarrollo. En este sentido, el Uruguay siempre se ha visto obligado a pensar muy radicalmente en su futuro. ¿Por qué? Y bien, por ejemplo, recuerdo en el pasado gobierno del último gobierno frente amplista, antes de la asunción del gobierno de Lacalle Pou, la OPP, a cuyo frente estaba Álvaro García, hizo una serie de estudios extraordinariamente relevantes a propósito del desarrollo. Sí. Y recuerdo varios estudios que eran muy, muy importantes y que serían muy, muy de uso hoy. Por ejemplo, aquella identificación de 10 complejos económico-productivos. Y uno particularmente relevante, que se ha agravado con el tiempo, que era cómo cruzar la estructura demográfica del Uruguay con la estructura educativa y la estructura de empleo. Y llegaba a una conclusión que es brutal, que en el 2030 en el Uruguay no iba a haber problema de empleo, porque iban a haber nuevos empleos. El problema que iba a haber en Uruguay es que la mayoría de los uruguayos no iban a estar preparados para esos nuevos empleos. Y esto es algo que estamos viendo, Hoy el Uruguay incrementó con una celeridad gigantesca algo que ya sabía que iba a ocurrir, que era, una población que iba a acrecentar su nivel de envejecimiento, pero lo ha hecho de una manera extraordinariamente acelerada. Claro. Nosotros nos estamos olvidando que en los últimos 3 años, y esto ya no tiene que ver con la pandemia, en el Uruguay, en donde siempre había más o menos 50.000 nacimientos y 30.000 defunciones, en Uruguay ha habido más defunciones que nacimientos. Entonces, lo que preveíamos, que el Uruguay iba a bajar en términos absolutos su población, pero que lo iba a hacer en 10 años, ya está ocurriendo.
Y tenemos una nueva inmigración que no estamos viendo como un vector político muy relevante. No tenemos una política de inmigración, cuando tenemos una población migrante que todavía no marca la aguja, pero que, ojo, es una población mucho más joven y mucho más formada que el promedio de la población uruguaya dentro de fronteras. Entonces, lo que yo diría es, el desarrollo hoy más que nunca y de manera radical tiene que ser una preocupación. Eso que nos debe llevar a hacer ciertas apuestas en pocos temas, pero claves, que vayan más allá de los 5 años de un gobierno. Pero cuando lo escuchás a Yamandú que dice, no, yo no vengo con el tema de la educación, no vengo a refundar nada, no quiero ser el próximo Varela, no quiero una reencarnación de Varela, hay que tocar alguna cosita. Y uno dice, ¿alguna cosita hay que tocar en educación? Me gusta que diga, el cómo, yo no vengo a refundar. Bien. Porque estamos tan cansados de la refundación. Y estamos tan cansados de las reformas. Después le cambian el nombre a 3 materias. Ojo, la llamada transformación educativa del gobierno de la calle Pou, realmente. Era muy curricular, muy enfocada en... Quiero ahorrarme el calificativo, pero, ojo, no alcanzaba, si uno la compara con la reforma de Rama, por favor. Y fue acelerada, ¿por qué? Porque quería ser un tema de campaña y no convenció a nadie. Pero el Frente no vino con nada muy concreto ni contundente en educación, pero ¿no? El hecho de no venir a refundar Bien. y el hecho de venir a ordenar, a mí me parece correcto. Punto 1. Ahora, punto 2. Si tú no incorporas, junto con otros elementos, a una transformación educativa en serio, un horizonte de desarrollo en donde tú pienses a 10 años, 15 años, y en donde separes de la lucha político-partidaria, que además ya empezó de cara a las elecciones del 2029. Vivimos la política como la campaña permanente. Agotador. Nivel de ansiedad tenemos que... Es agotador. Ya están las pencas a ver quién va a ser el candidato. Y el Uruguay tiene problemas que todavía tienen solución, pero que en 5, 6, 10 años tal vez no la tengan. Por ejemplo, en el Uruguay no se le da mucha atención a los problemas medioambientales. Tenemos problemas de agua, Claro. Bien. tenemos problemas de riego, tenemos problemas de suelo. En el continente más vulnerable al cambio climático. O sea, y además lo estamos viendo. No es algo que nos cuentan que está pasando en África. No, lo estamos viendo acá. Claro. Lo estamos viendo acá. En el Uruguay tenemos ya una estructura demográfica que marca lo indispensable que es abrir el Uruguay a un gran empuje inmigratorio y resolver cosas que insólitamente el Uruguay no ha resuelto. Por ejemplo, el Uruguay tiene 800.000 uruguayos fuera de fronteras, absolutamente involucrados con la aventura uruguaya. Les niega el voto. Es el único país de Sudamérica, junto con Surinam, que niega el voto a sus connacionales en el exterior. Y sus connacionales en el exterior, cuando hay problemas, siempre están llevando adelante un involucramiento muy importante respecto a las crisis que el Uruguay ha tenido. Muchas veces lo saben los supermercadistas. A través de los sistemas digitales compran comida para sus parientes aquí. Hay que hacer las dos cosas, incorporar a la aventura uruguaya a quienes siempre estuvieron, que son los uruguayos de la diáspora, y abrir como el Uruguay supo abrir en otros momentos de su historia, abrir en serio el país a la inmigración. La inmigración en el Uruguay fue enriquecimiento múltiple, cultural, económico, emprendedurismo. Yo siempre digo que el uruguayo emblemático es Enrique Iglesias. Con 93 años inicia su currículum diciendo uruguayo nacido en Asturias. Bien. En la ciudad de Montevideo ya estamos viendo que el español que se habla es otro, que las comidas que tenemos son otras. Que yo vivo en el Parque Rodó. El Parque Rodó ha cambiado radicalmente y para bien, en alguna cosa para mal,
pero... Hay mucho boliche, mucha cervecería. Vos que sos un hombre de lectura, te deben también... Te hacen ruido o lees tranquilo. No, al revés, no. Es una cosa maravillosa, porque bien. No es el Soho uruguayo, no. Me parece ya... pero tiene otra vida. Claro, lamentablemente convive con otra cosa terrible, que es que ese movimiento tan vinculado con los inmigrantes se asoció, y no por los inmigrantes, con, algo que nunca he visto, que es la cantidad de personas que viven en la calle y que viven vinculadas con el narcotráfico y que viven en condiciones infrahumanas. Eso es otro de los grandes temas, ¿no? Que el tema de la violencia, ¿no? Que bueno, está Tamara acá, que es una especialista en esto, en políticas públicas de estos temas. Yo no voy a hablar de la violencia estando Tamara aquí, pero ojo. No porque sea una persona violenta, ni mucho menos. Sino porque te paro y... Porque te para y te mete... Se pica. Pero ojo, nosotros que siempre vemos lejos lo que queremos ver lejos, y creemos que no va a llegar nunca al Uruguay, el narcotráfico... Está entre nosotros. Está entre nosotros. Sí. El narcotráfico ya está entre nosotros. Y fenómenos para los cuales no estamos preparando y que todavía podemos, de alguna manera, dar respuesta, pero no desde un gobierno, con una gran lógica nacional. ¿Ves voluntario el sistema político para eso? Bueno... parece que por momentos que sí, otros que no. Yo creo que Orsi embocó un poco en el armado de ese gabinete de seguridad, ¿no? Puede llegar a ser un buen presidente para este momento. A ver. ¿Por qué? Yo veo a la oposición, sobre todo al Partido Nacional, lo veo enojado. Lo veo como que no ha terminado de elaborar la derrota, y en política, como en el fútbol, lo primero que hay que aprender es a perder. Como en el amor, Gerardo. También. Como en el amor. Elaborar el duelo, qué importante. Elaborar el duelo. Y ojo, también elaborar el orgullo, porque son los dos dispositivos, elaborar el duelo y elaborar el orgullo. También cuando ganás, también hay que saber. No te la podés creer, no te la tenés que creer tanto. Pero en el Partido Nacional, curiosamente, veo un enojo, no empezó el gobierno, no había empezado siquiera el gobierno, ahora recién asumieron los ministros y ya hay críticas severas. Hay figuras que ya son, no quiero decir folclóricas porque le tengo un gran aprecio al folclore, pero que están hechas para agraviar. Sí. Que están hechas para agraviar. Y agravian las cosas más increíbles. Bueno, veo en el Partido Colorado actitudes distintas. Sí, otros talantes, ¿no? Otros talantes. Y ojo, veo a Ojeda igual que al Partido Nacional. Y además con una visión absolutamente loca en el 2029. Y además contentísimo con una performance electoral que la verdad que si la sabe leer bien no le debiera dar tanta alegría. Y veo a una figura ideológicamente que puede estar tan lejos, pero que ha sabido recuperar su apellido en términos democráticos, como Pedro Bordaberry, que, tiene 13 de los 17 diputados. Da para un programa lo de Bordaberry, porque qué deriva que ha hecho interesante Bordaberry, ¿no? Porque es un político que, por supuesto, que ideológicamente, programáticamente está lejos del Frente Amplio, pero en este momento histórico pareciera el tipo con el que más se puede charlar, ¿no? Por supuesto. Pareciera el tipo con el que es más fácil conversar. Disponible para conversar. Y de eso se trata. Yo no tengo especial preocupación en una situación de ingobernabilidad. Esta idea de que, el Frente tiene mayoría en el Senado, pero no tiene mayoría en diputados. No, pero creo que esto no puede resolverse el Frente va a conseguir 2 diputados por acá, 2 diputados por allá, o va a conseguir que los 2 diputados de Cabildo se sumen. No, tiene que buscar negociar con otro talante, y creo que va a encontrar posibilidades. Y creo, por ejemplo, que esos 13 diputados de Pedro Bordaberry, que son la mayoría del Partido Colorado, sí. Del Partido Colorado, en 17, pueden tener otra actitud. Por eso creo que, tener un presidente negociador y que el Frente Amplio, que nunca la tuvo, tenga hoy el desafío de gobernar sin mayoría parlamentaria lograda, puede ser una gran oportunidad. Y el país necesita no acordar
7 cosas. No. Acordar en 4 o 5 cosas. Y después pelearse en todo lo demás. Pero 4 o 5 cosas, que además siguen siendo las mismas y que hoy tienen un sentido de urgencia. Bien, por eso, entre otras cosas, creo que un presidente con un tono tan negociador puede ser una buena oportunidad para el Uruguay. Y creo que algún interlocutor va a encontrar. ¿Cómo va a ser esa estrategia? ¿Cómo te lo imaginas? ¿Va a ser más en el Parlamento, que es el espacio que se supone que es para esto, o más de torre ejecutiva, la búsqueda de esos acuerdos, la búsqueda de esos votos que faltan? Porque pareciera que el frente a nivel parlamentario quedó un poco rengo, ¿no? Le quedó una Cámara de Senadores que, bueno, con muchos debutantes, mucha gente nueva, que tal, uno no quiere ser ofensivo con nadie, capaz que debutan y son todos cracks y son tremendos senadores, pero bueno, a priori como que quedó armado la oposición con líderes más pesados y el Frente Amplio se llevó buena parte de los líderes al gabinete, hay otra gente muy debutante, en diputados siempre es más, incluso más, más entreverada la madeja. ¿Se va a negociar en diputados, que es donde faltan los votos, o en el Senado y que eso cascadee? No sé, ¿cómo te lo imaginas vos, ese juego de la gobernabilidad? Yo soy hincha del Parlamento, lo cual me lleva a decir con cierta pena que el sueño de los parlamentarios es pasarse al Poder Ejecutivo. Sí, claro, hacer carrera es eso, ¿no? Claro, es lamentable. O salir intendente algún día. Que prefieren los cargos ejecutivos. Cuando el Uruguay, muchas de las grandes transformaciones, de las mejores transformaciones, las supo labrar en el Parlamento, con grandes negociaciones parlamentarias. Yo ahí efectivamente creo que, hubo un desbande en el Frente Amplio, en buena medida hacia el Poder Ejecutivo. Y si bien creo que hay que confiar en la renovación, y una de las virtudes que tiene este Frente Amplio es que ya no es la restauración de aquella gerontocracia que pasaban 10 años y volvían. No, y bien, hay muchos jóvenes que no conozco, pero que tienen la oportunidad de probarse. La negociación tiene que estar en todos lados. Claro. Acá hemos tenido un crecimiento del presidencialismo, del mal presidencialismo. Es increíble. Venimos de un momento, del periodo de la calle Pou, en donde todo pasaba por el presidente. Todo pasaba por el presidente. Llamaban a 12 ediles de Canelones para que no votaran un fideicomiso. Una cosa que se está metiendo en algo. Pero por supuesto. Y además, el presidente, que no tenía mayoría, sin embargo, no creó ni siquiera un órgano de coalición. Porque no tenía acuerdos bilaterales. El pico a pico, como se llama. Bueno, el pico a pico era la manera de vincularse con los líderes de los otros partidos. Bueno, así quedaron sobre todo los socios menores. Claro. Ojo, también se equivocaron, porque el pico a pico, ya las coaliciones tienden a beneficiar a los partidos mayores. Pero, bueno, lo que le pasó a Cabildo Abierto era muy esperable, y lo que le volvió a pasar al Partido Independiente también muy esperable. Y lo del Partido Colorado no terminó en derrumbe porque el Partido Nacional hizo esa pirueta del final de la interna, en donde, como está aprobado, hubo una especie de caída. Pero las negociaciones tienen que ir en todos lados. Por ejemplo, el Parlamento tiene que ser una usina de negociación. Y sobre todo es el lugar al que cada vez se le da menos importancia, pero que es tan importante, que son las usinas del Parlamento, que son las comisiones. En las comisiones allí se construyen los grandes acuerdos. Por supuesto que en los ministerios se puede generar vínculos, pero también se pueden establecer vínculos entre las mayorías y minorías de un ente autónomo. ¿Por qué? Porque la representación de las minorías no es solamente para controlar, es también para proponer ideas. Yo creo que el Uruguay necesita un nuevo talante en el que más que vencer haya que convencer, en 4 o 5 temas. Pero cuando uno ve, que hay alguna gente que lo único que está pensando es en cómo terminar cuanto antes con este gobierno para llegar al 2029 y ganar,
bueno, uno tiende a preocuparse, del mismo modo que tiende a preocuparse cuando dentro del oficialismo ya hay quienes largaron su campaña directamente. Gerardo, ha sido un gusto enorme charlar contigo. Han pasado 50 minutos así, como nada. Espero que lo hayas pasado bien. Nosotros la pasamos muy bien escuchándote. Muchas cosas pendientes para conversar, pero... También tenías alguna pregunta y no te dejé. Así que la gente ya en el chat va a decir, mira, Tamara quedó un par de veces como para meter y te primerié. Ya empezó la atención. Si yo llego a decir... Bueno, Tamara, una pregunta, me mata. No, te mata en el fondo. Una cortita. Ahí se complica, se pica. Para el próximo programa va a salir. Gerardo, muchísimas gracias por habernos acompañado en este primer episodio de esta nueva temporada del podcast La Cosa. Primero es por stream, acá en la casa de Caras y Caretas TV, que nos ha cedido tan gentilmente para salir. Así que nada, ha estado bueno estar con vos. Muchas gracias a ustedes y verdaderamente me he sentido muy cómodo, pero además vuelvo a ratificar que hay, digamos, una nueva ciencia política, un nuevo análisis político en el Uruguay extraordinariamente calificado, por el cual cuanto menos aparezcamos nosotros, que somos jóvenes. No, claro. Claro que es un elogio, le da después que hagan un recorte este elogio, porque creo que nunca... que quede en la promo. Claro, que lo diga Gerardo Caetano, bueno, no es lo mismo, no lo dice tu papá, tu mamá, Gerardo Caetano. Claro, muchas gracias, Gerardo, son muy generosos y ha sido un gusto tenerte acá con nosotros. Tami, gracias por acompañarnos en este al contrario, el gustazo de estar otra temporada. La gente te va a seguir viendo, te va a seguir encontrando. En esto vamos a tener unas co-conducciones así un poco rotativas. A mí me van a ver siempre, así que si no les gusté yo, ya está, no sintonicen porque voy a estar siempre. A las compañeras que van a acompañar. No voy a decir nada, que se vayan sorprendiendo. Cada semana una nueva sorpresa, por lo menos en marzo. Pero Tamara vuelve igual. Seguramente. Van rotando y Tamara vuelve. Y a quienes están del otro lado, decirles que en la programación de Caras y Caretas TV sigue Legítima Defensa. O sea, se pueden quedar unos minutos acá vayan a prepararse un mate, hacerse un café, dar una vuelta, pueden ir al baño, vuelven, nos sacan YouTube y a las 20 horas en punto va a estar saliendo Legítima Defensa en su edición de los viernes. Para mí ha sido un gusto acompañarlos y espero que nos acompañen el próximo viernes, que compartan este contenido si les gustó, que se lo manden a alguien, que pongan suscribirse, todas esas cosas que dicen los youtubers. Me gusta, like, comentarios, ya me voy a aprender el discurso, todavía no me lo sé bien, pero bueno, eso, que compartan y que nos vuelvan a encontrar el próximo viernes. Les mando un abrazo muy grande.